La escala del proyecto sí se puede ser individual o no individual. Yo no veo tampoco lo individual como algo negativo. No es tan positivo o negativo como lo colectivo también puede ser, ¿no? Sí, yo quisiera hacer como o aclarar, entender el individualismo al que te estás refiriendo en el sentido del ego, ¿no? No sé si lo preguntabas en el sentido de qué tan individualista es, porque creo yo que en arquitectura, a través de la historia, no nada más en lo contemporáneo, sí ha habido protagonismos, sí ha habido egos, y en ese sentido, a lo mejor sí hay individualismo si tenemos figuras, ¿no?, que imponen sus estilos sin importar las necesidades o los resultados o presupuesto, ¿no? Hablando en el sentido del ego, yo creo que sí hay, pero también entendiendo la parte de que como arquitectos ejerciendo nuestra profesión somos individuos que estamos resolviendo situaciones, problemas, desde la parte, como decía Carlos, de lo que tenemos dentro para aportar. Es como lo que yo entiendo como esta parte de individualidad. Digo, por supuesto estoy pues, muy de acuerdo, ¿no?, en todo lo que dicen. Sí creo que, por supuesto hay una diferencia entre individual e individualismo, ¿no? Porque el individualismo puede ser este egoísmo, eh, pues no hacer algo con un acento individual, que sí lo hay. Incluso estaba pensando ahora, lo hay hasta en la medicina, que podría ser así como una disciplina mucho más objetiva que la arquitectura. Pues hay un acento o hay una individualización de un cirujano, de un médico distinto a otro, por mil razones. Claro que ese individualismo, esa individualidad más bien, viene de una historia colectiva, porque no se hace solo, porque estudia en una escuela, porque tiene una historia, porque tuvo unos padres, en fin, es bastante complejo. Pero sí creo que hay acentos individuales, sí hay momentos en los que una decisión, una mente lúcida, una circunstancia específica le imprime a una actividad humana un acento específico. Digo, siendo coloquiales, la diferencia entre Messi y no Messi en un partido de fútbol hace una gran diferencia, ¿no? Esa es una individualidad prolífica. Pero lo que también, y coincido totalmente con lo que dice Luby, la escala es un poco el tema, ¿no? Es decir, cuando hablamos de una casa, pues habrá quien quiera tener un póster, lo que sea, un ando, o sea, busca un autor porque hay una empatía, porque hay una necesidad o un gusto por tener una casa de un cierto autor. Pero cuando hablamos de la escala urbana, ahí sí que es absolutamente imposible. La ciudad se hace de manera incluso azarosa, de manera discontinua, de muchas maneras. Es imposible que un individuo, ni siquiera en el París de Haussmann, ni siquiera en la Roma de Sixto V, sí hay unos individuos que mandan, pero vaya, es imposible, ¿no? Yo considero que también hay un tanto este actor individual en cuanto al lenguaje que vamos creando en nuestro despacho o estudio, ¿no? Yo recuerdo al salir de la carrera tienes a tus figuras que siguen y son las que te influenciaron, pero después vas creando un lenguaje y es como tú vas fluyendo con los proyectos, ¿no? Y es cuando tu equipo de trabajo le pides que sea de tal forma, ¿no? Porque es como ves que aciertas con el cliente, es cuando el cliente te dice, es que es exactamente lo que yo estaba buscando del lenguaje de ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay una individualidad entre nosotros, ¿no?, por el cómo hacemos nuestra arquitectura, incluyendo los procesos, ¿no?, acotando otro rubro de los ya apuntados por todos los demás. Bueno, no sé si sumando o haciendo un espejo, pero es autobiográfico, tiene que ser autobiográfico, porque nada sale de
de algo que yo creo que inventé, en algo inconsciente o subconsciente pasó. Lo vi, lo escuché, lo miré. Y eso me recuerda mucho cuando entré a la escuela. Teodoro se volvió mágico en ese momento. Pero unos años después, en los créditos, me encuentro a Ernesto Betancourt, que hoy, por azares del destino, afortunadamente está aquí, y tengo el gusto de compartir el escenario con él. Y cuando él entra con Teodoro tiene la lucidez de reformular su acento y se siente claramente en 3, 4 proyectos: Fondo de Cultura Económica, Escuela de Música. ¿Cómo Teodoro empieza a reconfigurar ese lenguaje con un equipo? Obviamente Teodoro nunca perdió su autobiografía, pero también tenemos que ser honestos en ese sentido del ego, porque con ese ego nos metemos en problemas, pero sin ese ego tampoco no podríamos hacer ciertas cosas o ilusionar ciertas cosas. Hace 5 días me peleo con uno de mis socios por esto, por el ego. ¿Quién hizo 2 rayitas y quién hizo 3 rayitas? ¿Cómo se cuantifica? Entonces, ¿qué tan individual somos? Sí, autobiográfico, sí, pero como esto es una pasión, o sea, el diseño llega un momento en que estamos contra el papel y uno se desborda en esa pasión. Yo no le di 5 besos o 20, no me acuerdo. Yo no sé cuántos besos le dio al Fondo de Cultura Económica, si te lo dijo sí o no sé. Pero lo que sí sé es que lo que se siente en el espacio, hay pasión. Eso sí se siente. Y eso sí vibra. No se esconde. Gracias. Bueno, pues queda claro que pues hay un trabajo colectivo, mas sin embargo también hay un sello personal al trabajar y hacer las respuestas de cada uno de los proyectos, y me remito a lo que comentaba inicialmente, que sean las diferentes formas de ver y dar respuesta a una necesidad. Voy a aprovechar un término que usaste, Octavio, en cuanto al lenguaje, para dar pie a la siguiente pregunta sobre qué elementos formales definirían la arquitectura contemporánea. No sé, alguien que quiera dar respuesta a la pregunta. Primero, gracias por tus comentarios, absolutamente injustos, pero gracias igual. Pregunta, yo no los entendí. ¿Perdón? ¿Tú los entendiste? Te digo que es que no entendí Bueno, Fondo de Cultura. no, nunca le di un beso al Fondo de Cultura, eso sí me queda claro. Y a Teodoro menos, pero digo, lo agradezco como entiendo un comentario. Volviendo al formalismo o no, o elementos formales yo he intentado en esta charla pensar, digamos, en que justamente la arquitectura, yo creo que en cualquier momento, pero hablando de arquitectura contemporánea o arquitectura moderna, no es un recetario, aunque puede caer en eso sin duda, sino forma parte de un sistema económico, social, político, cuyo resultado, previa interpretación individual o colectiva de las necesidades y de los requerimientos de una sociedad, se traduce en una arquitectura.
más que un repertorio o unas reglas o un decálogo o los 5 puntos de arquitectura, si se quiere ver así, de una forma de hacer algo. Creo que es una, o debiera o podría estar inmersos en esa sociedad y echarnos un clavado a esta sociedad en todos sus rubros, en las redes sociales, en la economía, en la historia, en la literatura, en el arte, etc. Echarse ese clavado, estar inmerso en esa sociedad, socialmente. Ahora me comentaba con Julio lo grato que fue ver estos albergues, ¿no? Porque eso es meterse en la sociedad contemporánea, moderna, llamémosle como sea, pero es real, eso vuelve, le da a la arquitectura espesor, le da realidad, ¿no? Más que saber si es una ventana longitudinal o si es de color blanco o si es de color morado. Eso a mí al menos me da igual. ¿Importa la forma? No, llegó un momento en los 80s, 90s en donde se decía que el arte dejó de ser estético, ¿no? La arquitectura también dejó de ser estética. Y la forma, ¿qué es la forma? O sea, es algo que lo determina que el sistema constructivo, económico, ¿no? La tradición arquitectónica o cultural. La verdad es que yo creo que esas son preguntas que ya ahora, por ejemplo, si me pongo a ver todo el tema de la injusticia, ¿no? de los 7,000 millones de personas que viven con $20 y de ahí nos vamos a las 4,000 millones de personas que viven con no sé cuánto y así. Eso me parece que ya no es una pregunta que importe en la arquitectura. Creo que en la arquitectura necesitamos dar soluciones de otra manera a las necesidades más esenciales de la comunidad y del ser humano. Yo voy a hacer un poco de trampa con la respuesta, porque a mí me parece que lo que tenemos que hacer es, más que nada, responder qué tenemos que buscar en términos de arquitectura contemporánea, ¿no? Y porque el formalismo tiene que ser una consecuencia, y a mí me parece que lo que tiene que buscar es el posicionamiento en lo esencial. Efectivamente, en los tiempos que vivimos parece absurdo estar pensando, como lo tuvo que hacer Fernando Romero, si son 555 o 5200 pentágonos para forrar el Sumaya. O sea, se me hace absurdo y que un arquitecto esté pensando en eso y jugando en Twitter diciendo no, este es el número 2556. Qué soncera, ¿no? Qué tontera. Sí creo que hay otras cosas nosotros como arquitectos que nos toca vivir que sí tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en las cosas esenciales. Lo esencial es lo que uno se queda, y tenemos que tener posturas también. Digo, por ejemplo, con el tema del muro, ¿se puede jugar con que sí hacemos un muro y todo? No, el muro, perdón, en mi postura hay que decir no, y no a un arquitecto que hace una propuesta, no a Holcim que quiere ser proveedor, no a Cemex cuando lo dijo, y tener esa postura como nosotros, seres profesionistas que trabajamos sobre el territorio, tenemos que tener la obligación de tener una postura, y una postura correcta, no se vale todo. Entonces, a eso es lo que me refiero con esencialismo, ¿no? Entonces, sí, por eso, materiales o formas tienen que ser una consecuencia de ese posicionamiento. ¿En qué yo voy a invertir mis recursos de tiempo como profesional? O sea, no solo los míos, sino los de un montón de profesores que pasaron por mi educación, los de un montón de recursos que pusieron mis padres cuando era joven y me mandaron a estudiar. En fin, todo eso se tiene que concentrar en los actos que estamos teniendo cada día y en qué ponemos, o sea, si acá hay un posicionamiento, estar hoy viernes, que es día de trabajo, estar acá a cientos de kilómetros de Ciudad de México, que es nuestro lugar, es un posicionamiento de querer estar acá y querer ser parte de esto, ¿sí?
Y creo que también cuando nos paramos enfrente, no veo muchos estudiantes, no veo muchos jóvenes acá, pero bueno, iba a decir, enfrente a jóvenes, mediana edad. Jóvenes sí. Encontré uno. Y estudiantes también. No, pero digo, tener la responsabilidad de qué decimos y cómo lo decimos, Creo que las porque gafas que dices. estamos sumando una piedrita en cierta influencia. Digo también porque también quiero ser crítico con lo que decimos acá y lo que mostramos también. O sea, tenemos una responsabilidad cada vez que agarramos un aparato de esto que se llama micrófono, ¿no? Entonces, me parece que creo que todos los que vinimos acá intentamos venir preparados para mostrar trabajos y para mostrar una postura. Insisto, entonces vuelvo a subrayar lo esencial y de poner los recursos en el mundo que hoy vivimos, en donde hay que ponerlos, en las posturas que hay que ponerlos y dejar sonceras como hace este chico Romero con esto de esto, ¿no? Y que se dedique a hacer cosas bien, ¿no? Que tiene todos los recursos mediáticos y todo, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros en menor medida, o en menor o mayor medida, buscar esa esencialidad de cómo nosotros como arquitectos, como profesores, como educadores, como esposos, como padres que somos, tenemos que aplicar esa esencialidad. ¿Qué decimos y cómo lo decimos? ¿Qué posturas tenemos y cómo las llevamos adelante en acción? Y creo que igual la pregunta de forma, lo que está interesante es todo esto que produce, ¿no? O sea, justo la pregunta aislada o la idea sola, creo que es muy débil y pierde todo sentido, ¿no? Pero cuando justo produce todo este análisis en el cual empezamos a entender que su valor está en una serie de cosas que detona como el fondo, o sea, como la razón. Incluso yo estaba pensando, ¿no? Como para ser un poco más pragmático, lo que me interesa de la pregunta que has hecho es como todo lo que detona en mi mente, ¿no? Por ejemplo, tratar de entender cuáles son los comportamientos contemporáneos en respuesta a ciertas situaciones, ¿no? Como desde la revisión de que hay como cierta tendencia en un grupo de arquitectos contemporáneos de hacer una revisión al modernismo, etcétera, o entender por qué hoy en día hay lenguajes tan variados de arquitectura que tienen que ver con la globalización, con el bombardeo de imágenes, entonces entender que es una realidad de nuestra contemporaneidad, etcétera. O sea, como digamos que la pregunta, lo que se me hace bien interesante es las siguientes preguntas que detona para entender en el fondo mi hoy, mi presente como ser, como arquitecto, y entonces poder dar una respuesta íntegra y que no solo se traduce como a un concepto acotado y que podría ser muy limitado si se ve solo desde el punto de vista de la forma, ¿no? Sí, yo pensando en este sentido de las formas es querer encajonar en una descripción muy específica un estilo, es como amarrarnos las manos, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo arquitectura contemporánea, si hago tal o cual forma, me estoy limitando a crear, ¿no? Y esto en lo que nos dedicamos es la creatividad y es abierto y es dejar fluir las ideas y es abrirnos a las formas y dar respuestas de una manera, como comentan, responsable, sin encasillarnos en nada. O sea, yo creo que la forma no representa como un estilo, sino es cómo fluye y cada uno damos respuesta a las situaciones y a lo que tenemos que resolver, ¿no? Yo voy a también hacer un poquito de trampa, como decía Julio, y de la forma me voy a ir a la formalidad, ¿no? Yo más que buscar la forma, iría a buscar la formalidad del proyecto en cómo suma función y forma. Y en esa suma el valor económico y suma la respuesta para la necesidad del cliente y suma todo lo demás, ¿no? Hace mucho tiempo que nosotros hemos dejado de pensar un proyecto solo formalmente y a ver cómo lo acomodamos, ¿no? O sea,
ese terreno, la orientación, el ser cliente, el perfil del cliente. Cuando hay un cliente que quiere su casa, Elisa y yo tratamos de entender por qué quiere su casa, porque se sacó la lotería, porque su compadre ya terminó su casa y nos quiere quedar atrás, porque realmente necesita una casa, por un nivel de estatus, y eso nos da información de hacia dónde va la solución nuestra, ¿no? O si es una arquitectura comercial, qué es lo que hay que responder hacia el mercado objetivo que el cliente busca llegar, ¿no? Entonces, yo me iría interpretaría que nosotros buscamos la formalidad del proyecto que resuelva un todo. Me gustaría rápido decir dos cosas. Un cliente nos dijo ayer que ya su terreno y su casa ya no iba a ser ahí, pero que no había problema, que la casa la aventáramos en otro terreno que acaba de comprar, pero tenía otros 7 árboles. Entonces le comentábamos que pues que no podía o no debía ser. Pero él dijo, es tan fácil, quita los árboles y pone ese proyecto acá. Entonces la forma que nosotros entendemos como arquitectos, obviamente se las debemos de comunicar y empieza un diálogo con el cliente. Que era lo que comentaba Bedoya, en el sentido de que pues es muy débil el concepto de forma, nada más. Y respecto a posicionarnos en una postura, hace tiempo leía un texto que en una de las revistas que edita, o de la revista que edita o editaba Gaeta, El Arca, era Competiciones. Y decía cómo, o sea, cuál es la razón de competir, si nunca ganas o de vez en cuando ganas, etc. Pues a lo mejor en esas preguntas está su respuesta. A lo mejor no fui lo suficientemente didáctico o claro, pero al final es una doble moral. Y así lo voy a poner, como una doble moral, lo del muro. La forma o la consecuencia no es porque quiero un muro, es porque sé que no debe de estar un muro, porque hay una doble moral. Pero la forma solamente es para comunicar cierta idea. Y que al final pues es tan débil si nada más la manejamos como un solo concepto, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, bueno, al punto que yo quería llegar de alguna manera era pues que se mostrara que realmente ahorita la arquitectura es viva, contemporánea, pues ya no obedece esos patrones que a lo mejor en los estilos anteriores pues sí era muy claro y evidente poder decir, esta es arquitectura barroca, esta es renacentista, no sé. Ahorita la arquitectura contemporánea pues obedece más a otro tipo de situaciones y es el resultado de eso, ¿no? Quisiera pasar a la siguiente pregunta, también algo que me pareció interesante de Luby en su exposición, donde decía que bueno, México tiene muchos arquitectos talentosos, los cuales están algunos de ellos aquí presentes, y ¿cómo pudiéramos ver la arquitectura contemporánea, si es ahorita universal o pueden existir algunos elementos que la puedan hacer nacionalista, regionalista en la concepción? Carlos mencionó la palabra mágica, ¿no? Que es la globalización. ¿Qué es lo que Koolhaas estudió en esa Bienal de Venecia, en donde por qué se perdieron los nacionalismos, los regionalismos, por qué se tiende a hacerse una arquitectura
súper repetida, que da igual que esté en cualquier lugar, ¿no? ¿Por qué no tomamos ya en cuenta las tradiciones o no tomamos en cuenta el clima, el sitio, el contexto histórico, el contexto social? Y es lo que se llama la globalización. O sea, a mí me parece que ahora entendemos el mundo a través de las pantallas. Todos estamos conectados permanentemente a las pantallas, al celular, a la lap, a la televisión, y así entendemos el mundo. Y todas las revistas virtuales que han